y acabar con todo lo que hemos hecho hasta el presente, pero no con la experiencia obtenida, porque eso queda dentro de nuestra conciencia, sí con la actividad desarrollada y entrar en una nueva dimensión, la del plano búdico. Solamente así saldrá la puerta y podremos captar intuitivamente el rayo, la energía que nos domina. ¿Creéis que merece la pena el esfuerzo? ¿Sí? ¿Merece la pena? ¿Sí? Bueno, continuamos. El acercamiento entre estas dos líneas de evolución, la humana y la védica, puede ser efectuado en el plano búdico, pero únicamente constituirá el acercamiento entre dos esencias y no entre lo concreto y la esencia. ¿Y esto por qué? Porque en el plano búdico, ¿qué hay? Ya no hay formas como aquí, no es eso. Esencia, ¿no? Es pura esencia. Por lo tanto, cuando nos digan que contactamos con los devas, ¿qué tipo de devas son esos? ¿Son del plano búdico? Probablemente no. Son del reflejo astral del plano búdico. Por lo tanto, es el camino directo que hay. Desde el mundo astral, la octava superior es el búdico. De la octava superior del mental es el átmico. Esto debemos tenerlo en cuenta porque si no nos podemos confundir. Ahora, es un sarampión, es un pequeño problema que hemos de pasar todos para poder percibir esa energía. Porque los devas, ¿en qué planos están? Están todos, están en todos. Pero en el físico no, sí, en el físico no, tampoco también en el etérico en todo caso. En el físico no, porque el físico digo, tenemos una forma nosotros. Por eso. Pueden adaptar una forma, pero vaya, no. Pero las astral sí que están. Y en el mental, pues Igual. Mientras el ser humano funciona mediante formas sustanciales y materiales en los tres mundos, no puede trasponer la línea divisoria entre las dos evoluciones. Por lo tanto, mientras tengamos la vida de la personalidad por delante y potenciemos la personalidad y dejemos de lado la búsqueda de la intuición, la búsqueda del alma, olvidémonos de manera clara de contactar con el reino diónico. Para llegar a tener un ángel, bueno, el Gesazel, un gran ángel, que le enseña a Vicente determinadas técnicas, se ha de tener la evolución que tenía Vicente. Y evidentemente el ángel que acudió a él era de una evolución superior a la de Vicente. Nosotros, si intentamos contactar con los devas, ¿qué nos va a venir? De nuestra evolución o elementales más inferiores, que sí, que nos pueden decir dónde está el oro guardado, vaya, los gnomos. Pero ¿qué creéis que nos van a hacer después? Nos van a tomar el pelo. No tenemos la suficiente capacidad para dominarlos, porque nuestra vida tiene falla y ellos las conocen, y se trata de incentivar. Para ellos es muy fácil. Continuamos. Únicamente en los planos del fuego solar o en los niveles etérico-cósmicos se puede hacer contacto con los devas, pero en los planos mental, astral y físico, tal contacto ocasionaría un desastre. A ver, hay devas, pero los devas de nuestra evolución un poco superiores, si no hemos traspasado esa etapa netamente personal, de mente concreta, nos van a hacer... ¿Conocéis aquella película de Mickey que se pone a invocar los elementales? Un libro de brujería, y bueno, les sale de todo. Si la aprendiz de brujo, pues más o menos la misma historia. Tiene que venir el maestro a poner las cosas en orden. Por lo tanto, ojo con intentar buscar... Dice que habla del ángel familiar. Es otro tema. Aquí en Amigos de la India hay uno. En Barcelona hay otro. En Montserrat ya tuvimos la experiencia, ¿no? Sí. De poderlo contactar. Y fue maravilloso. Visto y no visto. Al año siguiente ya no estaba. ¿Eso está para la protección? Bueno, ojo con esto. Los romanos tenían una serie de dioses en las casas, de espíritus, y los manes, los lares y los penates. Los de la familia, los de los difuntos, los de la casa, y todas las tradiciones de la antigüedad. Y en Oriente, por ejemplo, si vais, veréis a la entrada de las casas un templecito con una serie de divinidades que le ponen incienso, le ponen un plato de arroz, etcétera, etcétera. Son elementales. Hoy en día no hay necesidad de ponerles de comida de comer a estos elementales, pero en las casas, en cualquier casa,
ya sea nueva o vieja, sobre todo si es vieja mucho más, hay que decir que todas tienen visita. ¿Todos Tienen visita. Ah, Hay alguien ahí dentro, hay una entidad. Y una entidad que suele adoptar, además es muy curioso, la imagen de alguien. Y es generalmente alguien que vivió en esa casa o que frecuentó esa casa. Pero sin embargo, la gente que lo ve, tiene un poco de evidencia, piensa, mira, este es el abuelo tal que compró la casa. No, no es el abuelo tal. El Deva Burlón, el elemental, cogió del aura de los demás que estaban allí la imagen esa, la adoptó y se manifiesta por la casa jugando, porque su conciencia es esa, y el que es un poco sensible se lleva un auténtico chasco. Un auténtico susto se lo lleva. Yo he visto en castillos gente con armaduras. No sé dónde, unos espadachines que aquello era de película. Lástima en haberlo grabado, no se podía grabar. Y en sitios, bueno, hasta uno con un caballo. Pero bueno, ¿esto qué es? Pues es el elemental de la casa, y dice, ya verás tú ahora cómo te impresionó. Y impresionarte no te impresiona. Según cómo, si han habido malas historias, y el nivel de este elemental es un poco especial, burlón, un poco más denso, te puede dar miedo. Te puede hacer alguna trasladita, tipo levantarte sábanas o abrirte ventanas. Pero bueno, contra esto lo mejor es la divina indiferencia. No entrar a saco, porque si entras te mete más, y te mete más, y te mete más, hasta que te convierte a su fe. Y que además, fijaos lo que llega a pasar. ¿De dónde creéis que han salido algunas religiones del pasado? No olvidemos que a medida que nos vamos retrotrayendo en la historia de la humanidad, desde la Atlántida, hemos ido perdiendo las cualidades de la clarividencia y la clariaudiencia. ¿Por qué? Porque el Manú, cuando hubo la crisis de la Atlántida, el Manú de entonces, no la actual, cerró uno de los vórtices inferiores del plexo solar y en lugar de mirar hacia abajo, lo cerró para que no fuéramos sensibles a ese tipo de invocaciones y a ese tipo de evoluciones. Esos devas están aquí, pero es mejor no invocarlos. Cuando vivamos aquí arriba, en el corazón, en los chakras superiores, ya tendremos la potestad para invocarlos si el servicio lo requiere. Para ver cómo nos montan, nos materializan un palacio, no nos lo permitirán nunca. Pero el mago, si dispusiera de la licencia y conociera el mantra de invocación, le pide a los devas que le construyan un palacio, una catedral, y eso se hace al momento. Y es físico, no es cuento, es sustanciación de éter, pero eso no se debe de hacer, porque lo que el Logos quiere es potenciar la conciencia, no la forma. La forma ya está hecha, ¿para qué? ¿Por qué nos dejamos deslumbrar por la forma? Porque no tenemos conciencia. Miramos un templo, ¡uy, qué grande! Un gran rascacielos, ¡qué grande! Pero si lo que tenemos dentro es infinitamente superior, pero no lo vemos. Buscamos fuera, cuando Dios, ¿dónde está en realidad? Está dentro. Continúo. Esas imágenes que decías antes, ¿son solo imágenes o también acompañadas de sonido? Esas imágenes de los estamos por un caballo. No. A veces hay sonidos, a veces se sienten voces. Son las psicofonías. Un servidor ha tenido experiencias para dar, vender y regalar, y no he sido de los que más ha tenido, porque tampoco entro a saco. Pero sí que es verdad que vayas a donde vayas, estos edificios que se arreglan ahora tanto, que queda muy bonito tener en el barrio un edificio que a lo mejor fue un hospital, o fue una cárcel, o fue un hospicio. La rotonda que acaban de arreglar ahí en el Tibidabo. Yo nunca me gustó ese edificio que le acabo de mencionar. Yo estuve trabajando un mes en el Tibidabo y cuando subía cada semana cogía el tranvía azul, no me gustó nunca, y en aquellos tiempos estaba de esplendor. ¿Y por qué te lo digo? Pues porque hace ya casi 40, bueno, por el año 78, yo vivo un poco, casi 40 años, no es que tuviera la visión que tengo ahora, pero ya percibía alguna cosa de ese edificio, tanto fuera de cámara lo diré, pero está ligado a la historia de Barcelona, de ahí todo lo que decirlo. Bien, entramos en materia. Posibles acercamientos por líneas de rayo. Vamos a ver qué es esto. Vamos en materia ya. El primer rayo. Cuando el primer rayo egoico es el del poder, egoico significa el alma, no del ego inferior. El método de acercamiento es la aplicación dinámica de la voluntad a los vehículos inferiores. ¿Qué pasará cuando como almas decidamos aplicar ese fogonazo a la personalidad?
¿Qué le pasará a la personalidad cuando la hagamos? Como el hierro, o sea, la cantera se adaptará. La vamos a fundir, la vamos a cambiar. Es durísimo eso, ¿eh? ¿A dónde nos puede llevar esto? Accidente. Al disidencia total, a la aniquilación de la posibilidad de continuar con la encarnación. Ojo con esta solución, pero solamente la gente que es consciente lo va a hacer. Pero ¿no dices que no hay primeros rayos encarnados de alma? Bueno, han habido unos cuantos. ¿Hay unos cuantos? Han habido unos cuantos en la Han habido, humanidad. ¿Y cómo han habido. acabaron? Mira, Julio César, vamos a ver. Julio César, Napoleón, han habido algunos más, pero nos vamos a quedar con estos. Y luego, claro, el primer rayo lo han tenido todos los dirigentes de la Tierra, incluso todos los presidentes de gobierno, políticos, grandes empresarios tienen un primero. De alguna manera u otra lo manifiestan. Pero de personalidad, no de alma. De alma te sabemos de dos. De Julio César y de Napoleón Bonaparte. Y la verdad, como el caballo de Atila, que Atila tuvo que tener un primero, y Gengis Khan también, porque francamente, además los dos, curiosamente, no sé, de Atila no sé casi nada, y de Gengis Khan menos todavía, pero y del emperador Qin, el del fundador de China, hace 2000 y pico de años, este tuvo que tener un primero, porque si no, lo que construye no perdura en el tiempo. Y fíjate cómo ha perdurado. Y todavía, por ejemplo, el caso de Gengis es todavía un misterio dónde está enterrado, en qué zona de Mongolia, no se sabe. Es muy curioso y es conocido todavía en la historia, pero lo de Julio César es todavía mucho más curioso. Un hombre muy joven, bueno, en aquella época, 44 años, ya era una edad increíble. Este hombre murió casi 50 años antes del nacimiento de Cristo, más o menos, aproximadamente, 42 años. Y murió muy joven. ¿Y cómo murió? Asesinado. Una conjura en el Senado, lo mataron. Y era una persona que estaba llamada, bueno, hizo un trabajo increíble. ¿Por qué no hay más? ¿Que por qué no hay más? Porque son destructivas, completamente. Y vino Napoleón. ¿Y qué hizo Napoleón? Curiosamente, cuando se mira en perspectiva, los dos quisieron hacer lo mismo. La Unión Europea, por lo tanto, los dos tenían que ser discípulos. Los dos tenían que ser discípulos. Porque fíjate el trabajo de uno estableciendo, pero ¿qué le pasó al primero? ¿Con qué se enfrentó? ¿Con qué se enfrentó Julio César? Y no pudo controlarlo. Y además, el Imperio Romano de Occidente cayó por ellos. ¿Por los cristianos? No. Por los bárbaros, los pueblos germánicos. Vale. Ya estaba la cosa ahí. Que también tienen un primero de personalidad, es un cuarto de alma en Alemania. Por eso la grandeza de las grandes composiciones, los grandes intelectuales. De hecho, el Imperio Alemán en el siglo XIX, la antigua Prusia, tuvo una cantidad de científicos, intelectuales, músicos increíble. Y sigue teniéndolos. Ojo, porque a nivel mundial son un referente de primer orden. A nivel mundial. Pero hay un karma ahí muy grande, que se pierde en la noche de los tiempos. Por eso ese karma sacó la mente concreta que sacó y que sacó esa mente concreta. Un problema atlante. El nazismo es una consecuencia de la época de Atlante. Viene de allí, de esa época. Bueno, por un enfoque intenso, una potente concentración de propósito que anula todos los obstáculos y literalmente abre un canal impeliéndose a sí mismo hacia la triada. Es decir, cuando como alma manifiesto el primer rayo y ese primer rayo en un momento de mi evolución lo aplico directamente a mi reflejo, ¿qué estoy haciendo? Estoy ganando fuerza para, como un trampolín, una cama elástica, llevarme directamente a la tríada espiritual. En lugar de estar viviendo en la mente abstracta, me voy a la búdica y empiezo a captar ya, porque el primer rayo tiene esta potestad, cuando está arriba, de captar el propósito divino del álmico. Es una potestad de los maestros. De hecho, aunque un maestro tenga un rayo diferente, el proceso sirve para ellos, porque el acercamiento lo han hecho por su línea de rayo, pero lo que van a vivenciar al final es eso. Y los tres dirigentes de la jerarquía planetaria están trabajando precisamente ese principio, el álmico, el propósito divino, conectado directamente con Shambhala. De hecho,
pasando por los Midmanacayas, quiero decir, ¿no? Si no, no se accede a esa parte. ¿Qué os sugiere todo esto? Venga, es muy interesante el primer rayo. Como línea de acercamiento, aunque no tengamos primer rayo, ¿creéis factible aplicar el propósito del alma a nuestra personalidad? La explicación está dividida entre los 3 rayos de aspecto, este es el primero, y los 4 de atributo, como la semana pasada. Pero el acercamiento por línea de rayo implica, ¿queremos cambiar? ¿Queremos manifestar el primer rayo en el plano físico? Pues vamos a actuar como si tuviéramos primer rayo de alma y vamos a ver qué consecuencia tiene aplicarlo a nivel mental, emocional y físico-teórico. ¿Hacemos la prueba? ¿Vivir un día así? A ver quién nos aguanta. ¿O qué aguantamos? ¿Complicado? ¿No será que tenemos miedo? Sí, os veo como muy callados, ¿eh? Creo que tenemos un poco de prevención, no sea que salga lo que está oculto. Eso sería decir, por ejemplo, todo lo que piensas. No. Cuando hablamos de alma ya no es todo lo que piensas. Eso ya ha quedado trascendido a la mente concreta. Estamos hablando de la mente abstracta, donde está el alma. En el tercer subplano, allí está colocado el cuerpo causal. Y cuando esto llega a manifestarse, estamos ya en los prolegómenos de ¿qué? De una expansión, se supone que hemos pasado ya la tercera, y estamos acercándonos a esa oscura noche del alma, donde nos encaminaremos a la disolución final del vehículo causal. Pero antes de llegar a eso, nos lo podemos plantear en la vida diaria. El primer rayo nos da miedo, como alma nos da miedo, si como persona nos da, imaginaos lo que puede llegar a ser. ¿Qué conflicto se puede generar en un vehículo, en una personalidad, por ejemplo, alguien que se manifieste como un primero de alma y un sexto de personalidad, o al revés? O al revés, tanto da, depende de lo que domine más. Pero un sexto rayo de personalidad, seguramente a lo mejor el vehículo emocional también lo manifiesta, cuando tiene esta percepción del ideal, del arquetipo, que da el primer rayo, aunque intuitivamente llegue muy poco del alma a la personalidad, ¿qué tendríamos delante nuestro? Una persona que, si le llevamos la contraria, ¿qué nos va a pasar con ella? Agresiva. Probablemente sí, probablemente nos encontremos con alguien que nos va a dar algún susto. El rayo goico, cuando es el segundo de amor-sabiduría, la línea de menor resistencia, fijaos que es lo más fácil de manifestar, es la expansión e inclusión gradual. Bien, ¿hasta qué punto trabajamos esta energía en nuestra vida diaria? La expansión, la inclusión. Es decir, nos acercamos a los demás y vivimos de una manera incluyente, incluimos a los demás en nuestra conciencia. ¿Hasta qué punto eso es real? ¿Es real en nuestra vida? Algún día es más real que otro. ¿Algún día es más real que otro? Bueno, pues entonces no vale. Debe ser real siempre. Siempre, siempre, siempre. Un día y otro no, siempre. Pero esto es como más asequible, ¿no? Bueno, porque el segundo rayo, por alguna razón, el tema del amor-sabiduría lo tenemos más asumido. A ver, vamos a hablar una cosa. Hay más moradas de segundo, si no recuerdo mal, que de primero o de tercero. Mónadas. Pero almas es otra cuestión. De primero se dice que ahora no encarna, se dice. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto esto es a pie de la letra. No sé hasta qué punto. Si es un primero que está muy evolucionado, es decir, un alma muy avanzada, la jerarquía aprovecha, esos casos no entran en el sistema general. No diré encarnaciones a la carta, pero sí que el trabajo es distinto. Ahí ya a los señores del karma miran de otra manera. No es lo mismo aquel que tiene mucho que aportar a la humanidad que aquel que prácticamente todo lleva descartado, no nos engañemos. Bueno, algunos de esos hacen falta para seguir evolucionando. Evidentemente que sí, pero cuidado porque estamos en una gran brecha. Ahora, el primer rayo a través de su brazo ejecutor, el séptimo, está estableciendo una tría a nivel mundial, una selección total, un triaje. Vamos a ver. ¿Qué aparte? Porque nos tenemos que hacer la siguiente pregunta.
Pregunta, ¿todos podemos continuar? Todos no. Es que la pregunta tiene una enjundia mucho más de lo que aparenta ser. No se trata de dejar a nadie en el camino, no se trata de apartar a nadie, pero ¿creéis que como humanidad, podemos continuar todos en este momento? La meta no es la misma para todos, porque todos no nos hemos individualizado en el mismo momento. Por lo tanto, la experiencia, la captación de esta energía del primero, del segundo, del tercero o del séptimo rayo, o del que sea de los 7, es fruto de la propia evolución. Y cuando digo evolución no es repetir encarnaciones, sino sacar una síntesis de cada una. Esa chispa es lo que nos va a mantener vivos y lo que nos va a demostrar si realmente el amor sabiduría lo manifestamos. Tú trabajas en sanidad, enfermera, evidentemente el segundo rayo es una cosa, porque aguantar eso, si no hay amor, aguantar a los niños o dando lecciones en una universidad cuando no te escuchan la mayoría, si no hay un segundo rayo, pues como que no. Pero la evolución, aunque sea a distintos niveles, uno tiene que, no tenemos que llegar todos a... El mismo día no, en diferente momento. Diferente momento. Pero todos tenemos que... Claro, no, pero el tema es que no lo vamos a hacer todos el mismo día. El famoso día del juicio es cuando nos llegue, está referido básicamente a un periodo de la era de Acuario que el humano tomará una decisión. Pero a ver, ni es el fin de los tiempos ni nada por el estilo. Pero las almas menos evolucionadas no quedarán atrás. No, van a otra evolución o a un estado de pralaya, y llegará el momento que vuelvan a encarnar. Lo que sí se sabe es que se están retirando almas de sexto rayo y no encarnarán en un ciclo de vida. Van a un pralaya que, si a fin de cuentas, si estuviéramos ahí no nos daríamos cuenta. Bueno, estaríamos igual que aquí, más o menos, estaríamos en otro mundo y estaríamos esperando el momento de tomar forma. Porque si no tomamos forma, si no tomamos forma no podemos evolucionar y tampoco corregir los efectos de la propia evolución. Que es eso que hacemos mal, bueno, que no hacemos de manera correcta o armónica, infringimos la ley del karma. Entonces, no es tanto un impulso hacia adelante, sino más bien una gradual expansión desde un centro interno, en este caso es el corazón, hasta incluir a los que nos rodean, al ambiente y a las almas afines y a los grupos de discípulos dirigidos por algún maestro, incluyéndolos a todos en la conciencia. Hay uno en el planeta Tierra, un gran avatar. A Buda se le conoce como el 10º avatar de Vishnu. Krishna fue el 9º. ¿Y cuál fue entonces? ¿Cuál será el 10º? Cristo. El Buda Maitreya. ¿Qué? El Buda Maitreya. ¿Y quién es el Buda Maitreya? ¿Por qué? Porque lo que nos va a aportar él ahora, digo ahora, pero igual faltan miles de años todavía para que eso se produzca, es el tercer aspecto de la divinidad. Dios es voluntad al bien. Y con lo cual se habrá cerrado un ciclo. Por tanto, esto es lo que os decía antes, que no todos podemos llegar en ese momento a la misma meta, porque nuestra procedencia es diversa y nuestro estado evolutivo es diverso. Eso no quiere decir que seamos más ni menos, sino que a través de las encarnaciones vamos expandiendo. Y fijaos que lo más complicado va a ser esto, porque intelectualmente podemos comprender muy bien lo que significa incluir al resto del grupo, ya sea este grupo, es por donde se empieza. Por eso los humanos trabajamos el tema de la familia, nos desarrollamos en familia, aprendemos en familia y construimos la conciencia en familia. Pero lo que se nos está pidiendo ahora es que todo ese esfuerzo que hicimos para manifestar el amor dentro del grupo primario, del grupo kármico por excelencia, nos lancemos a la calle, al barrio, al ágora, y lo apliquemos directamente esa disciplina con el resto del grupo mayor, que puede ser mi ciudad, puede ser mi barrio, y si fuéramos iniciados, nuestro país, y el Cristo es el único que tiene todo el aura. Se dice que se podía ver el aura suya a 1000 kilómetros. ¿No habéis leído esto alguna vez? Hace ya años alguien lo publicó a 1000 kilómetros. Pues claro, la evolución de este ser es increíble. Porque es el único que ha podido sustanciar el segundo rayo
lo que significa, a los niveles que le corresponden, Buda está muy por encima, no lo olvidemos, muy por encima, pero el caso de Buda es aparte, eso no lo vamos a tocar. Pero entendamos que si queremos comprender cómo nos podemos manifestar el amor, el segundo rayo de alma tenemos esto. Y la pregunta que nos podemos formular, porque tal vez este es el más sencillo de trabajar, porque hay muchas almas de segundo rayo del planeta Tierra. Muchas. ¿Hasta qué punto todo esto es realidad en nosotros? ¿Manifestamos esa capacidad de incluir a los demás dentro de nuestra conciencia? ¿O consideramos que los demás son un simple obstáculo en nuestra evolución? Ojo, porque si lo consideramos y somos consecuentes, es una percepción de nuestra mente, de nuestra conciencia, se está focalizada ahí. Y durante un periodo muy largo de la evolución, el ser humano focaliza la conciencia en la mente. Una etapa primaria lo hace en el plexo solar, en el vehículo emocional, después en la mente y luego sube para arriba, a la mente abstracta. Mentes abstractas son menos. Cuando hay verdadero amor, aunque se manifieste otro rayo diferente, no se tenga ninguno, pero se ve el bien general y se percibe esa conciencia, lo que se está haciendo es incluir al resto de la humanidad dentro de la conciencia, aunque no aparezca la energía del segundo rayo. ¿Por qué? Porque se trabaja con la mente concreta. Al trabajar con los arquetipos, con lo que es la parte más densa de la mónada, el átomo manásico permanente, el tercer aspecto, uno puede incluir todo lo manifestado. Nos encaminamos hacia eso. Cuanto antes resolvamos este enigma y en nuestra vida diaria empecemos a captar la necesidad del corazón de nuestros hermanos de grupo, de nuestros amigos, compañeros de trabajo, de nuestros familiares, etcétera, etcétera, y lo hagamos de manera despersonalizada, antes el segundo rayo manifestará lo que es nuestra alma. Ojo, porque igual tenemos un tercero de alma, y el amor no es lo que mismo en el segundo, pero cuando manifestemos la cualidad del amor va a ser muy difícil distinguir si tenemos un segundo o tenemos un tercero, porque la energía es la misma. ¿Lo cogemos? Lo vamos viendo. ¿Seguro? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, aquí pone almas afines, y si no lo son también, ¿no? Almas, ¿dónde está? Y el ambiente a las almas afines. Bien, la simpatía que tenemos. ¿Por qué creéis que nos juntamos los seres humanos? Ya, pero si lo presuntamos. Mira, una cosa. Cuando yo empecé a estudiar astrología, que me he aprovechado prácticamente ninguna lección de astrología, hay que decir que a mí me sorprendió mucho de la astrología lo siguiente. Yo me encontraba muy bien con la gente que tenía mi mismo ascendente, mi mismo sol y mi misma luna. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? Pero es que me encontraba bien con esas personas y con los del signo complementario. Y a través de esa relación empecé a descubrir cómo era esa energía. Y en la práctica me he dado cuenta que todos los que tienen, por ejemplo, un Géminis o tienen un Sagitario, por alguna razón se atraen. Y cuando tienes esa energía en tu constitución, evidentemente te sientes bien. Quien dice un Tauro, dice un Tauro. Quien dice un Leo, dice un Leo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esos 12 símbolos son 6 energías complementarias nada más. Aquí hablamos de 7, pero en el fondo es una. Y en este caso, en este segundo sistema solar, es amor, sabiduría. Todo emana de ahí. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a manifestar nuestra conciencia bajo el paradigma del amor, de la inclusividad, independientemente de que tengamos el rayo que tengamos, antes manifestaremos nuestro propio rayo. ¿Me acabo de explicar o no me acabo de explicar? Vamos a ver que si no hay amor, no hacemos nada. ¿Bien? ¿Sigo? Cuando el rayo egoico es el tercero, hay que decir que esto está sacado de un guión de la radio, del programa de los martes, El Faro, Camino a Shambhala, en el que estoy. Y no sé si lo elaboró María Teresa o Jorge o Ricardo, uno de los tres lo hicieron. Y la verdad está sacado de los textos y está muy, muy bien expresado. Y como estaba preparando el material, pues esto me parece que está mucho más plano y adelante con este material. Por eso no he querido posponerlo para más adelante. Si más adelante necesitamos repetirlo, lo repetiremos. Bien, actividad, adaptabilidad. El tercer aspecto, lo que habíamos visto antes, no nos podemos detener. Estamos en un grandísimo movimiento. Vemos ese gran pulpo, que es la Vía Láctea, que va girando, 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 y que al final dicen los astrónomos que tanto la Vía Láctea como Andrómeda se acaban fusionando.
nada, no pasa nada. Nosotros tenemos el cuerpo físico donde, aquí, con la conciencia hasta arriba, ¿no? Cuando se produce ese fenómeno es porque hay un verdadero interés como conciencias de fusionar y sacar una conciencia nueva. Cuando eso sea, hablaremos, no importa. Ahora de momento sí que nos interesa entender que esta capacidad de adaptación es básicamente fundamental. El método es algo diferente, consiste en la adaptación sistemática de todo el conocimiento y de todos los medios para alcanzar la meta percibida. Tenemos que utilizar la mente aquí, ¿o no? Si tenemos el amor, la mente va a funcionar sola. Tenemos esa capacidad de inclusividad, porque esa inclusividad se tiene que basar en adaptación continua, sistemática. Si no, no se cubre el objetivo, porque el objetivo se ha percibido. De manera como muy filosófica percibimos que el amor es la base que mueve el mundo.